Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar un domingo más para alabar y para glorificar su nombre. Vamos a comenzar nuestro culto en esta mañana. Vamos a leer un salmo, el salmo número 92. Dice la palabra de nuestro Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Gracias a Dios porque nos permite alabarle, gracias a Dios porque nos permite también poder escuchar de su palabra. Es un privilegio y es una bendición, y le damos gracias a Dios por esta libertad que nosotros tenemos de poder alabar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Dios, gracias, gracias Padre, porque nos das esta bendición y nos das este privilegio, Padre, de alabarte. Gracias, Señor, también por tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos esa libertad de leerla, tenemos ese privilegio, Señor, y esa libertad de poder escucharla. Gracias, Padre. Te pedimos que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser expuesta. Señor, que hables a nuestro corazón y que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito, Señor. Y Padre, te bendecimos, te alabamos porque eres nuestro Dios. Toma tú el control de este culto, Señor, porque te lo ofrecemos con todo nuestro corazón, por amor y por gratitud, porque tú te lo mereces, Señor, y por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que juntos cantemos a nuestro Dios. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
alabarte, Señor. Presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En el mundo de la programación hay una frase o existe una frase que dice lo siguiente: basura que entra, basura que sale. ¿Y a qué se refiere eso? Que toda la información que uno le meta a una computadora o le programe es lo que va a salir. No puede salir otra cosa sino aquellas órdenes que uno le da a la computadora o la información que ella reciba. ¿Saben una cosa?
¿Y por qué menciono esto? Esto tiene que ver mucho también con la vida de las personas. ¿Qué información tenemos en nuestra mente y qué es lo que va a salir? La información que un niño recibe desde pequeño, conforme va creciendo, es la misma que va a ir emanando de su vida. En otras palabras, saben que la Biblia deja muy en claro que la vida y las acciones de las personas son el resultado de sus pensamientos. ¿Qué es lo que una persona recibe? ¿Qué es lo que va a dar? Entonces, implica mucho el pensar o el pensamiento. Y en este pasaje de Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, vamos a ver, o se nos va a narrar acerca de algo que tiene que ver con el pensamiento. De hecho, todo este versículo al final se encierra con una sola frase: piensen en esto, o en esto piensen, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Y esta frase nos introduce a una verdad importante, muy, muy importante: la estabilidad espiritual. Hay personas que son inestables, pero la estabilidad espiritual tiene mucho que ver con la manera de pensar de una persona, cualquier persona. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de eso. Y prácticamente en este pasaje nos dice que es un mandato el asunto de pensar. Pensar como es debido no es una opción para la vida cristiana. Debes pensar siempre, y se nos manda a hacer eso. Y en este pasaje que les menciono, se nos presenta una lista de 8 virtudes en las que debemos centrarnos. 8 virtudes. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que centrarnos en eso? Bueno, nos van a ser de mucha utilidad para mantener nuestra estabilidad espiritual. Ese es el punto clave de este pasaje: mantener nuestra estabilidad espiritual a través de nuestros pensamientos, y eso se lleva a cabo por medio de una disciplina mental. Y vamos a ver estas 8 virtudes que se nos mencionan aquí. Leemos el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, y si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. La mente humana tiene que concentrarse en algo, definitivamente tiene que hacerlo, pero como cristianos debes concentrarte en algo que es útil para tu vida, en cosas que valen la pena. Eso tienes que hacer. Y eso es algo muy importante hacer, porque es una ley de vida y consiste en lo siguiente. Chequen esto: si tú piensas en algo todo el tiempo y lo haces de forma intensa, sabes que va a llegar un momento en que solamente tu mente va a estar ocupado en eso. Va a llegar al punto en que no vas a dejar de pensar más que en eso todo el tiempo. Y eso te va a llevar a que tus pensamientos se vayan prácticamente por un cauce, y justo vas a caer en un lugar en donde no vas a poder salir, porque todo el tiempo estás pensando en eso. Por eso es muy importante que concentremos nuestros pensamientos en cosas buenas, y en este pasaje tenemos alguna lista de ellas. Ahora, algo que es muy particular de esta lista que vamos a mencionar, o que se menciona en este pasaje. ¿Saben? El apóstol Pablo tomó los valores de la cultura en ese entonces. Esta lista refleja esos valores que los griegos en ese entonces tenían. 2 de esas virtudes que se mencionan aquí, amable y digno de alabanza, no aparecen en otros escritos de Pablo, el escritor o el autor de esta carta. Son 2 palabras que solamente los ocupa aquí, y los demás aparecen en muchos lugares, pero no con tanta frecuencia. Lo interesante es esto, que estos valores concuerdan con la fe cristiana, es decir, son valores que hay en el mundo, es decir, ahí están, como en el asunto de los derechos humanos, son cosas que ahí están. Por el simple hecho de ser humano, tienes tus derechos, no hay más. El asunto también con los valores concuerdan, en las culturas hay tales cosas, así que concuerdan. Y en ese entonces cualquier filósofo lo sabía. De hecho, si él tomara de estos valores que vamos a ver, él diría: bueno, es una lista que todos conocemos y los aplicamos a nuestra vida. ¿Qué aprendemos de esto?
El hecho de que Pablo haya tomado esos valores de la cultura de ese entonces y los haya aplicado aquí. Aprendemos que si hay algo en la cultura o en nuestra cultura en la que nos desenvolvemos que valen la pena seguir o hacer, pues podemos echar mano de ellos, pensar en ellos y adoptarlos en nuestra vida cristiana y usarlos para los propósitos de Dios. ¿Conoces cómo es tu cultura? Entonces puedes echar mano de algunas de ellas que son valores que concuerdan con la fe cristiana, con tu fe en Cristo. Vamos a ver, lo primero que tenemos aquí, o el primer valor que tenemos, como les digo, estos valores que vamos a ver son valores tomados de la cultura y vienen a ser prácticos en la vida cristiana. Así que eso es lo importante, lo interesante. Número 1, dice ahí todo lo que es verdadero. Pero antes les dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. De antemano les está diciendo, miren, ya para finalizar, él les está diciendo eso. Quiero que piensen en esto. Bueno, dice todo lo que es verdadero. Hay cosas que son auténticas y muchas de las cosas de este mundo son, lo sabemos, son engañosas y son artificiales. Ustedes cuando abren una bolsa de Sabritas saben que tiene, puede ser que el empaque es muy grande, pero cuando los abren viene poquito producto y uno dice, bueno, pues está grande la bolsa o cualquier otro empaque. Hay cosas que son así en la vida, son engañosas, son artificiales. Hay quienes prometen lo que no pueden cumplir. Creo que ustedes saben bien eso en el asunto de la política. Y personas que prometen, o incluso puede ser tú uno de ellos que has prometido algo y no lo has podido cumplir, porque sabes que no lo puedes cumplir. Pero alguien dice, prometer no empobrece. Muchos hacen eso. Bien, hay quienes ofrecen una paz imaginaria. Cada vez que hay campañas o cada vez que alguien promete una paz, es una paz imaginaria, porque en realidad no lo logran. Una vez dijo un general, vamos a conseguir la paz aunque tengamos que hacer la guerra. Suena absurdo, pero así es. Hay quienes también ofrecen una felicidad inalcanzable. No se puede, sin Cristo no lo puedes hacer. Tus pensamientos debes fijarlos en cosas que no te fallen. Enfoca tus pensamientos en la verdad, en lo real, en lugar de lo falso. Siempre piensa en eso. No trates de imaginarte cosas que no son. Enfócate en la realidad. Y disfruta eso. Aprovecha eso. El asunto está aquí. Llevar tu vida de acuerdo a la verdad te va a permitir disfrutar de una vida mejor que si te dejas guiar por lo falso. Porque por lo imaginario, cuando descubres que no es cierto, que no es real, te das unos golpes tremendos y te frustras. Muchos llegan a ese punto. Se emocionan tanto porque creen algo que es irreal y al final terminan decepcionados. Entonces, todo lo que es verdadero, piensa en eso, piensa en lo que es real, que es auténtico. Lo segundo, todo lo honesto. Miren, hay cosas que también son honestas. De hecho, esta palabra literalmente significa ser digno, algo digno. Y se refiere a una persona, que cuando se refiere a una persona se describe a alguien que puede ser digno de algo. Alguien que se mueve por el mundo como si estuviera en el templo de Dios. Es decir, su manera de comportarse es una manera digna, una manera real, una manera que uno puede confiar en ellos. Realmente lo que describe esta frase, cuando hablamos de alguien honesto, es alguien que está revestido de la dignidad de la santidad. Es interesante, ¿no? Aquí me gustaría saber qué es lo que a ti te atrae más. Hay personas que les atrae lo que no es bueno. Es decir, ellos disfrutan haciendo lo malo. No es algo bueno, pero lo disfrutan. ¿Pero qué te atrae a ti? Si te atrae algo honesto, algo digno, algo que es bueno, entonces estás por el camino correcto. Quienes disfrutan todo lo contrario a lo honesto, que viene siendo la deshonestidad, lo indigno, algo que está sin honor, es un problema serio.
Tú como cristiano debes concentrar tu mente en las cosas que son serias y dignas. Si tú has visto la película de Los Vengadores, te vas a dar cuenta que Thor tiene un martillo y no puede levantarlo nadie, a menos, él lo dice, a menos que seas digno, una persona honesta. Y en uno de esos capítulos logra levantarlo el Capitán América y le dijo, bueno, yo sabía que eras digno. ¿Sí me explico? El asunto de ser digno es alguien honesto, con lo que hace, con lo que piensa, con lo que dice. Y se enfoca en eso. Si tú te enfocas o te atrae más lo deshonesto, las cosas que no son correctas, que no son buenas, tu mente va a estar metido allí y no vas a ser una persona digna. Por eso la invitación es que enfoques tu mente en lo que es honesto. Lo tercero, todo lo justo. Esta palabra se refiere a una persona que vive de acuerdo o al estándar del carácter de Dios. ¿Cómo es eso? En otras palabras, es una persona moralmente honesta, una persona justa. ¿Y sabes cómo se logra esto? Dios ya a través de su Hijo Jesucristo, como murió Él en la cruz y dio su vida para salvarnos a nosotros, a través de eso Dios justifica a la persona. Claro, siempre y cuando la persona pone su confianza en Él. Entonces, Dios pone ese carácter en tu vida. Es decir, Dios trata contigo y comienza a hacer cambios, comienza a transformar tu vida y pone su carácter en ti y te hace una persona justa. Como cristiano, te concentras tu pensamiento en vivir tu vida, una vida digna según la voluntad de Dios y ayudando a los demás, a los que te rodean. Hay quienes no piensan más que en el placer o la comodidad y la buena vida. Pero en el caso tuyo, como eres una persona justa, tu pensamiento se concentra solamente en obedecer la voluntad de Dios, en servirle a Él. Y tratas a tus semejantes como Dios quiere que los trates. Te preocupas por ellos también. La razón es porque Dios ya lo ha puesto en ti, como te lo he mencionado. Por el simple hecho de creer en Él, Dios pone su carácter en ti, comienza a transformar tu vida y te comienza a cambiar. Por eso pasas a ser una persona justa. ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Pensar en todo lo justo, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Lo que sigue, número 4, todo lo puro. Hay cosas que son puras también. Conocemos qué es eso. No cualquiera toma cualquier tipo de agua. Buscamos agua purificada. Buscamos que las cosas que comemos pues sean limpias, estén puros. Cuando vemos algo que tiene basurita, que nos vamos a comer, o se lo quitamos o definitivamente decimos, no me lo voy a comer. Dice la Biblia, dice un proverbio, que una mosca hace o echa a perder el perfume de un perfumista. Imagínate de qué tamaño es eso. Entonces, seguir todo lo puro o pensar en lo puro. ¿Qué es eso? Es algo que está moralmente limpio, que no está contaminado. Ahora, adentrémonos un poquito en nuestro mundo. Hay cosas que son asquerosamente sucias y obscenas. El hecho de que una persona se meta a internet puede hallar un cúmulo de información, muchísima información. Prende la televisión y si tiene cable o tiene antena satelital se va a dar cuenta que hay un cúmulo también de programas. Y entre eso hay cosas desagradables, hay cosas sucias, hay cosas asquerosas y hay cosas que son obscenas. Con eso nos encontramos. De hecho, hay personas que tienen la mente tan dañada o tan contaminada que ensucian todo lo que piensan. Es decir, tienen una mente tan torcida y eso lo conocemos conocemos a una persona cuando apenas mencionas una palabra y él ya está pensando en otra cosa. Las cosas en doble sentido o los albures. Ese es un pensamiento ya torcido. Ahora, en tu caso, ¿qué te corresponde hacer? Concentrarte en lo que es puro, concentrarte en eso, que tus pensamientos sean tan limpios que no te vuelvas un mal pensado.
Que no seas una persona que apenas te dicen una palabra, una frase, o la escuchas y ya estás pensando en otra cosa. Que miras algo y ya estás imaginándote algo. Que tus pensamientos sean puros, que te concentres en eso, de tal manera que si pasaras por un examen que Dios te aplicara, pasarías limpio, pasarías muy bien, que Dios te examinara sin ningún problema, porque hay gente que tiene miedo a eso, a que sus pensamientos sean examinados, pero incluso un salmista escribió eso: examina Dios mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Te atreverías a decirle a eso, Dios, ahora en este momento? Por eso se nos dice que comencemos a pensar en eso. Lo que sigue, número 5, todo lo amable. Si le diéramos su sentido original a esta palabra, ¿saben? Está interesante porque se trata de algo que literalmente significa digno de ser amado. Miren, hay algunos que tienen la mente tan concentrada en castigar y en tomar venganza de algo que le hicieron, que no hay más que en su corazón amargura, y provocan amargura e incluso provocan miedo en otras personas, porque ellos están llenos de eso, están llenos de venganza, quieren destruir a la otra persona, entonces provocan miedo y provocan amargura en ellos. Otros, yo no sé si los conozcas, tienen la mente tan programada para criticar, para pelear y para burlarse, que solamente sirven para provocar dos cosas: problemas en los demás y resentimiento. Si te has topado con una persona así, ¿sabes a qué me refiero? Una persona que es así, nadie lo quiere, nadie lo acepta. ¿Por qué? Porque solamente son personas que ya traen un corazón tan sucio, tan perverso o lastimado, que lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es provocar peleas, lo único que hacen es provocar discusiones. Donde quiera que llegan ellos, los demás no quieren ni verlos, pero ellos ahí están. ¿Qué te corresponde hacer a ti? Tú debes concentrarte en cosas amables. Te voy a mencionar algunas: simpatía, empatía, tolerancia y la comprensión. Enfócate en esas cosas, de tal manera que resultes amable para los demás. Una persona así, que es amable, basta verla para quererla. Por eso se habla de alguien amable, alguien que es digno de ser amado. Y repito la frase: una persona así es suficiente con verla para comenzar a quererla. Eso significa ser amable. Lo que sigue, todo lo que es digno de alabanza. Y literalmente quiere decir cosas bien habladas. Describe todo lo que es apto para que Dios oiga. Es decir, si tú vas a decir algo, que Dios lo pueda escuchar y que ahora sí digas, no, pues no hay problema. No hay problema, lo que estoy diciendo no afecta, no ofende. Y muchos de nosotros tenemos eso. ¿Quién es el que no ofende? Dice la Escritura. ¿Quién es aquel que no ofende con palabras? Muchos ofendemos al hablar, pero si decimos algo, que sea apto como para que Dios lo escuche. Nosotros, o todos conocemos y sabemos la cantidad de majaderías, dicho de otra forma, majaderías, groserías, malas palabras, palabrotas, ofensas y blasfemias que existen en el mundo. Conocemos eso. Cuando alguien ofende a otro, es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando habla o dice algo, ya sea que lo diga de forma sarcástica, aparentando decir algo bueno, ofende. Y los demás lo captan. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo y todos lo sabemos, todos sabemos eso. Pero en tu boca y en tu mente tiene que haber solamente palabras que la gente escuche y que no ofendan, que no
causen ese disgusto. Es decir, que no seas una persona que trate o intente lastimar a los demás con las cosas que dices. Claro, alguien dice, las verdades se dicen y así soy yo, y yo cuando hablo soy muy directo o directa en lo que digo, pero no te fijas en la forma en que lo dices. Ten cuidado en la manera en que lo dices, porque de alguna manera alguien puede hablarte también de forma directa y te va a lastimar. Procura decir las cosas de una manera tal que no ofendas a los demás. Entonces, este asunto de todo lo que es digno de alabanza es algo que implica que Dios incluso pueda escucharlo y no le ofende. Él los puede escuchar. Luego tenemos, si hay en ello alguna virtud, tiene que ver con excelencia. Esto tiene que ver con excelencia. Y aquí describe cualquier clase de excelencia. En ese entonces así se aplicaba. Cuando hablaban de un campo, por ejemplo, una tierra o una herramienta en particular, cuando veían un animal y decían este caballo es excelente o este animal es excelente, el coraje de un soldado que tenía para ir a la guerra o la virtud moral de una persona, todo lo que tenía que ver con excelencia, ahí se aplicaba con esta palabra. Ahora, Pablo llama como aliado a todo lo que es excelente dentro del trasfondo cultural. Es decir, si hay algo en tu cultura que es excelente, que la gente lo mira y dice, eso es bueno, es excelente, úsalo, utilízalo, tómalo en cuenta. Si la idea, de hecho se los diría de esta forma, chéquenlo, si la idea de la excelencia en la que te han criado tiene alguna influencia sobre ti, inclúyela en tu pensamiento. Piensa en tu vida pasada, en lo que has estado haciendo antes de ser cristiano, en ese nivel más alto. Piensa en eso. ¿Qué estándares te ponían que decían, esto es excelente en nuestra cultura? Y ponlo de parte tuya. Que eso te estimule para alcanzar nuevas alturas en tu andar diario como cristiano. Tómalo como estándar. Utilízalo también, si es excelente. Muchos sabemos que la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos tiene cosas que son denigrantes o cosas que son desagradables, pero también tenemos que entender una cosa, nuestra misma cultura también tiene cosas que son muy nobles y tiene ideales rescatables también. En esas cosas son las que debemos pensar nosotros. Por eso él dice, si hay en ello alguna virtud, si dentro de tu cultura hay cosas que son excelentes, para las personas, para todo en conjunto, incluso para Dios, considéralos, tómalos en cuenta, no los hagas a un lado, echa mano de ellos también, acuérdense de un principio que lo decíamos, utilízalos también para hablarles a las personas. Por último dice, si hay algo digno de admirar, en un sentido, como cristianos, nosotros no tomamos en cuenta la admiración de las personas que nos dicen hacia nosotros, pero saben, en otro sentido, una persona que hace bien las cosas o que tiene un buen testimonio, las personas lo admiran y no porque lo busques. De hecho, eso es lo que se nos dice aquí. No se trata de que tú busques que los demás te admiren, pero si alguno, por la manera en cómo te comportas o porque haces las cosas bien, por eso te admiran, adelante, no hay ningún problema. No se trata, número uno, de que tú estés buscando que te admiren. Y número dos, que tampoco digas, no me digan, a mí no me tienen que alabar ni nada de eso, no me tienen que decir que hago bien las cosas. No, si te lo dicen, lo reconocen, adelante, está bien, está bien. Se trata de lo siguiente, se trata de ser socialmente aceptables para una cultura con el propósito de atraer a la gente a Dios. Nosotros hacemos las cosas como para Dios y las cosas resultan bien. Si ya lo has experimentado, sabes de qué te estoy hablando. Entonces, la gente admira eso y es momento para compartirles de quién es Dios para ti y por qué lo haces y haces las cosas bien. Igual, te digo esto, muchas veces puede ser que no estés de acuerdo en que muchas de las cosas que la gente admira sean dignas de tu admiración. Que no estés de acuerdo de eso, pero hay casos en que sí, admiran cosas, también pues puedes admirarlos.
y te debe de importar la admiración de los tuyos y mayormente la de Dios. Son cosas que uno entiende aquí y sabemos que Dios está de acuerdo con eso. Si hay algo digno de admirar o de alabanza, adelante, adelante. Concluyo con lo siguiente. La fe, según la enseñanza que tenemos en este pasaje, es ante todo pensamiento. Y el gran problema de una persona es la poca fe, o una persona de poca fe, es que no piensa. No piensa. Y no lo digo por otra cosa, sino porque le cuesta trabajo hacerlo. Porque él permite, o esa persona permite que las circunstancias lo intimiden. Te lo voy a decir de esta manera. La verdadera dificultad de la vida es eso, que nos cuesta trabajo pensar, o no les gusta a muchos pensar. La vida en sí, vas empezando, vas creciendo, y de repente te da con un garrote y te golpea en la cabeza. Te deja atolondrado o atolondrada y te vuelve, te hace incapaz de pensar. Te sientes o te derrota y te sientes indefenso. El golpe que te dio la vida. Y a través de este pasaje vemos que para evitar eso, muy independiente del golpe que nos dé la vida, el pensar nos va a ayudar a salir adelante. Y sabes una cosa, la Biblia está llena de lógica. ¿Sabías eso? Es decir, nunca consideres al cristianismo como algo místico o algo que está oculto o algo que no se puede comprender. No lo consideres así. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que tiene muchísima lógica. La fe cristiana es en esencia pensamiento. Dios te da un cerebro para que lo utilices, pero para que lo utilices bien. Pensamiento. Y te lanzo un desafío, y es muy claro en este pasaje, este desafío, porque es claro y directo. Si te encuentras tú en el grupo de personas que no quieren pensar, personas que en vez de pensar se sientan y comienzan a preguntar, ¿qué me va a suceder? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes? Si haces te haces esas preguntas, te sientas y comienzas a preguntarte esto, estás dando evidencia de que en tu mente no hay pensamientos. De verdad, esto no es un pensamiento, eso es renuncia, es derrota. Es decir, ya te diste por vencido, ya te sientes derrotado y ya no hay más. ¿Qué voy a hacer? No piensas en algo más. Nuestro Señor aquí nos insta a pensar y a pensar de manera correcta. Esa es la esencia misma de la fe. Sé una persona que insiste en pensar cuando todo parezca que está en contra tuya. Sé esa persona que se atreva a pensar, como dice aquí la Escritura. Si hay algo, si es esto, piensa en esto, todo el tiempo piensa en esto. Disciplina tu mente, disciplínala, hazla pensar en estas realidades correctas y de esta manera vas a mantener tu estabilidad espiritual. De lo contrario, estás de una forma inestable. Ahora estás bien, ahora estás mal. Todo va bien, sientes que estás tranquilo. Yo lo digo de otra manera. Hay personas que dicen que cuando sienten que todo está bien, se sienten dioses. Sienten que no hay otro Dios, se sienten ellos Dios. Pero cuando las cosas van mal, comienzan a echarle la culpa a Dios. Es inestabilidad espiritual. ¿Están bien las cosas? Gracias a Dios. ¿Están mal las cosas? Gracias a Dios. Mantienes tu estabilidad espiritual. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos haces pensar que nuestras mentes estén ocupadas en cosas que son correctas y que nos convienen.
pongo en tus manos las vidas de cada uno de los que están viendo esta transmisión y los que lo van a ver, para que a través de esta escritura podamos nosotros poner nuestra mente a trabajar en cosas que valen la pena. Ayúdanos a ser disciplinados por amor de tu nombre, para que nosotros mantengamos nuestra estabilidad espiritual. E independientemente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no nos enfoquemos en eso, sino nos enfoquemos en aquello que nos indica tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Quiero dirigirme ahora a ti, que probablemente es la primera vez que ves esta transmisión, o la segunda vez. Sabes, hay mucha inestabilidad en las vidas de las personas, y probablemente en tu vida también. Y algo que a muchos se les olvida es eso, precisamente el área espiritual. Pueden tener todo de su lado, pero cuando el área espiritual está siendo descuidada, es un problema serio, porque no hay tranquilidad ni paz, ni siquiera están conscientes de las cosas que ocurren. Mucho miedo, mucho temor. Pero aquí tenemos una enseñanza muy clara. Pensar en todo esto, y sabes, algo más que tiene este pasaje es que dice en esto que acabamos de leer, todo lo que es verdadero, ¿sabes quién es la verdad? Cristo. Todo lo honesto, ¿sabes quién fue honesto? Cristo. Todo lo justo, ¿sabes quién fue justo? Cristo. Todo lo puro, ¿sabes quién fue puro? Cristo. Todo lo amable, ¿sabes por qué amamos a Cristo? Porque Él fue alguien así, digno de amarse. Todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia que en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están debajo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es Cristo, es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, en Él tenemos muchas virtudes. Tiene bastantes virtudes, por eso le alabamos. Y luego, si algo digno de alabanza, Cristo es digno de alabar por lo que Él hizo. Entregó su vida por ti. Todo esto lo encierra. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te atreves a decírselo? ¿Te atreves a decirle, Señor, cambia mi pensamiento, cambia mi manera de ver las cosas y comenzar a utilizar mi pensamiento en cosas que valen la pena? ¿Te atreves? Haz conmigo esta oración allí en tu lugar. Dios, gracias te doy por haber enviado a Cristo a morir en la cruz. Decido pensar a partir de hoy en Él. Te pido me perdones. Yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te suplico que tú, mi Dios, tomes mi vida y mi corazón. Te lo entrego y a partir de hoy quiero comenzar a vivir una vida que a ti te agrade, una vida disciplinada, mi mente disciplinada de acuerdo a tu palabra, y comenzar a cambiar esas cosas que me están afectando. Gracias, Señor, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Recibo el regalo de vida eterna y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Dios. Muchas gracias. Mi Señor, guarda a mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que este último trayecto que están para culminar este tiempo de escuela, tú, mi Dios, les guardes, les ayudes, les des la inteligencia, que este ciclo escolar que está por concluir, este último tramo que les queda, sea un tiempo en donde tú les des sabiduría, inteligencia, entendimiento, para poder resolver las tareas que tengan pendientes y las cosas que vienen más por delante. Mi Dios, gracias te doy. Sigue protegiendo, sigue guardándoles y sigue mostrando tu amor y tu misericordia a cada uno de los que nos miran y a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Me perdonó, mi Salvador.
eres Dios, sublime amor. Hermanos, hemos terminado nuestro culto. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él es fiel y Él promete estar con nosotros y seguirá estando hasta que estemos en su presencia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cuídense, por favor. Tomen las medidas preventivas todavía. Estamos en tiempo de pandemia. Así es que cuídense, por favor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Permítenos, Señor, vivir una vida que a ti te agrada. Permítenos, Señor, ser luz y ser sal en este lugar, Padre Santo, donde tú nos has puesto. Permite, Padre, que podamos a través de nuestras vidas glorificar tu nombre. Y Padre, te ruego que cuides de mis hermanos en donde quiera que ellos se encuentren, Señor, en sus casas, en su trabajo, en donde quiera que ellos vayan. Protégeles, Padre, de cualquier peligro, de cualquier situación difícil en la que ellos se lleguen a encontrar. Cuida de los niños también. Guárdales, Padre. Dales sabiduría, dales entendimiento en sus clases. Señor, que puedan entregar con tiempo sus tareas. Y, Señor, te ruego que tú les guardes a cada uno de ellos. Protege, Señor, a tu pueblo, Padre, en donde quiera que se encuentre. Y te ruego también que este municipio, que la gente de este municipio pueda llegar a conocerte como el único Dios verdadero. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuídense mucho, por favor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos pronto, primeramente Dios. Les amamos y les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.